Buen día, vamos a ver ahora motores de corriente alterna. En este caso vamos a arrancar con monofásicos. En motores de corriente alterna existen dos grandes grupos: los monofásicos y los trifásicos. Esos son los dos grandes grupos de los motores de corriente alterna. Dentro de los motores monofásicos tenemos los de rotor bobinado y los de rotor de jaula de ardilla. Los que tienen rotor bobinado son los taladros, la amoladora, la batidora, herramientas eléctricas. Ellos contan del rotor bobinado y el estator bobinado. Tiene un solo sentido de circulación la corriente, están todas las bobinas conectadas en serie. Pasa por uno de los campos, pasa por los carbones, el colector, pasa por las bobinas del rotor, por el otro carbón y por el otro campo del estator. Acá estaría la alimentación de 220 volts. Como ventaja, puede fabricarse para varias velocidades, posee un gran par de arranque y con un reóstato en serie podemos modificar la velocidad. Las desventajas: mucho mantenimiento, los carbones se desgastan, empieza a hacer chispazos, eso provoca perturbaciones eléctricas, son ruidosos a altas velocidades y no son para aplicaciones de uso permanente. Seguimos con lo de rotor de jaula de ardilla. Este es un rotor con un núcleo ferromagnético, no está bobinado, las bobinas solo van a estar en el estator. Las aplicaciones son para los ventiladores, compresores, bomba, es para uso continuo. Las ventajas: poco mantenimiento y velocidad constante. La desventaja es una corriente elevada en el arranque. Los motores de corriente alterna monofásico lo que tiene una corriente de arranque entre 4 y 7 veces la corriente normal de trabajo. Los motores de jaula de ardilla lo que tienen son dos bobinados, un bobinado de trabajo y un bobinado de arranque. Ambos bobinados están dentro o en el estator. La parte fija del motor, ahí están los dos bobinados. De los motores de jaula de ardilla existen tres grandes grupos: con plaqueta centrífuga, con capacitor de arranque o con capacitor permanente. Esos son tres grandes grupos de los motores con rotor de jaula de ardilla. Arrancamos por el primer grupo, es con plaqueta centrífuga. Tenemos que hacer circula corriente por ambos bobinados, el de trabajo y el de arranque. Esta es la plaqueta centrífuga, es una llave. Esta es la llave y este es el dispositivo centrífugo. Esta plaqueta va conectada en serie con los bobinados de arranque. Entonces alimentamos con fase una punta de la bobina del trabajo, la plaqueta centrífuga que está cerrada y el bobinado de arranque, y el final del bobinado de trabajo y el final de arranque van a neutro. La plaqueta está siempre cerrada, entonces va a comenzar a arrancar el motor. Cuando alcance el 70-80% de la velocidad máxima, por fuerza centrífuga, esta plaqueta se retrae, desactivando la llave. Se abre la llave y una vez que arrancó, deja de funcionar el bobinado de arranque. Una vez que se para el motor, la fuerza centrífuga vuelve a empujar el dispositivo y vuelve a cerrar la llave y va a quedar preparado para un nuevo arranque. Entonces entra el bobinado de trabajo y el de arranque con la plaqueta o la llave centrífuga. El segundo grupo es exactamente igual, pero en lugar de la plaqueta centrífuga un capacitor.
fase al principio de la bobina de trabajo, fase el capacitor, y el capacitor va a la bobina de trabajo. Y los dos finales de bobina van a neutro. Acá estaría la llave que va a encender el motor. Entonces empezaría a girar. Entre el arranque y el capacitor, arranque con capacitor y capacitor permanente, es la misma conexión, pero algunos diseños de motores, este capacitor, cuando es de arranque, anula el bobinado de arranque, y hay otras clases de motores que este capacitor queda funcionando. No funciona a pleno, entonces va a hacer que la bobina de arranque esté en un porcentaje funcionando. Esa es la diferencia entre capacitor de arranque y arranque permanente. Eso va a depender del fabricante del motor. Al capacitor hay que acoplar un capacitor que el fabricante va a decir qué capacidad en microfaradios tengo que ponerle a ese motor. No podemos poner cualquiera. Dijimos que los motores tienen monofásico, la gran mayoría. Los de rotor bobinado tienen dos bobinados, uno de trabajo y uno de arranque. Para invertir el sentido de giro tengo que invertir el principio por el final de alguna de las bobinas, el del trabajo o el de arranque. Es exactamente lo mismo. En el primer caso va fase a trabajo, la corriente entraría por este lado, a neutro, y fase en el de arranque, las dos corrientes van hacia el mismo lado. Esto haría que el sentido del motor sea un sentido horario. Acá estaría el capacitor o la plaqueta centrífuga. En este otro caso, ¿qué hicimos? Invertimos el principio y el final de la bobina de arranque. Entonces va a ir fase al de trabajo, que circulará en este sentido, y a la de arranque irá en este otro sentido. Eso va a hacer que el motor gire en sentido antihorario. Yo puedo invertir la de arranque o puedo invertir la de trabajo. Para lograr esta inversión de giro, yo tengo que tener un motor monofásico con los 4 cables de conexión. Los dos, el principio y el final de la bobina de arranque, el principio y el final de la bobina de trabajo, donde yo pueda realizar las conexiones. Vamos a ver un automatismo hecho para un portón o una cortina. Vamos a empezar reconociendo algunos componentes. Finales de carrera son llaves que pueden tener normales abiertos y normales cerrados. Normal quiere decir su posición de reposo, sin que aplique o un movimiento o una energía o una corriente. Son interruptores con movimiento mecánico. En este caso tenemos uno de piso y uno de techo. En el primer paso tenemos una llave selectora, una triple inversora. Quiere decir que desde los bornes del centro o me habilita hacia un lado o me habilita hacia el otro, las tres llaves al mismo tiempo. En este primer caso la fase va a entrar por el final de carrera. Como está cerrado, va a ir al punto 1, al borne 1. Este borne 1, como está conectado con el borne 4, me va a llevar fase a la bobina de arranque. También me está llevando fase a la bobina de trabajo. Entonces tengo fase en el final de la bobina de trabajo y fase en el principio de la bobina de arranque. El neutro va directo a la bobina de arranque y está yendo por esta llave al principio de la bobina de trabajo. Entonces me queda fase, neutro, fase, neutro. Ahí el motor empezaría a subir. Cuando llegue
a donde pusimos el final de carrera, este se va a abrir y se va a detener el motor. Como en el primer paso se abrió el final de carrera del piso, me quedó el del techo. Ahora la alimentación va a venir por el final de carrera del techo, va a ir al 7, me va a seguir existiendo fase en el bobinado de arranque, neutro tengo derecho, directo, y la segunda fase, el bobinado de arranque, va a venir por este lado. Entonces me va a venir fase al principio de trabajo y neutro está llegando por acá. Entonces ahí el motor estaría girando en sentido horario, bajaría hasta que llegue, subiría hasta que llegue al techo y abra el final de carrera. Entonces con una simple llave inversora, una triple inversora, 2 finales de carrera, yo puedo automatizar una cortina, un portón, invirtiendo lo que estoy haciendo en este caso, que era lo mismo, invertir la bobina de arranque o la bobina de trabajo. Hacemos un repaso. Entonces de los motores dijimos 2 grandes grupos. Teníamos los monofásicos y los trifásicos. De los monofásicos vamos al de rotor bobinado, agujereadoras, amoladoras, son los que tienen carbones, esos son rotores bobinados, los que llevan carbones, y los de jaula de ardilla. Dentro de la jaula de ardilla tenemos arranque con plaqueta centrífuga y con capacitor. Entonces, determinando cada uno de los motores, en el caso del rotor bobinado van las bobinas del estator y el rotor van todas en serie, y en el jaula de ardilla tiene un bobinado de arranque y uno de trabajo. El capacitor puede ser de arranque o puede ser permanente. Bueno, en esta primera etapa vimos monofásico, después veremos los trifásicos. Me faltó decirle una cosita. La mayoría de los motores para uso domiciliario tienen un puente dentro del motor donde me unen los 2 neutros o los 2 finales, el de bobina de arranque y el de bobina de trabajo. Los 2 neutros están unidos y sale un solo cable al exterior y me sale el principio de la bobina de trabajo y el principio de la bobina de arranque. ¿Para qué es eso? Para que nadie pueda invertir el sentido de giro del motor, ya que esto puede causar lesiones. Un montón de motores se giran al revés, pueden salirse sus cuchillas o pueden lastimar a las personas. Entonces, por eso este puente, en muchos motores de uso domiciliario, este puente está interno en el motor. Para que yo pueda hacer una inversión de giro de motor, los 4 cables tendría que tener acceso al exterior. Bueno, de a poco vamos viendo los distintos tipos de motores.